Muy buenos días a todos. La verdad agradezco la invitación pues a la universidad, a Patti. Bien contentos, la verdad, de estar por aquí. Y vamos a dar inicio con el conversatorio. No sé si por ahí está también Toño o no lo encuentro bien, pero bueno, ya estamos aquí acomodándonos para que nos podamos ver todos. Muy buenos días. Pues vamos a dar inicio. Vamos a empezar con este conversatorio que tiene un título llamado Condiciones laborales de personas con discapacidad. Y queremos iniciar con una simple pregunta. Esta es la verdad para todos los que estamos aquí participando en este encuentro, que la pensemos y ya las demás ya las vamos a ir aquí abordando con los comentaristas. Y vamos a iniciar con esta pregunta que dice, ¿por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar? Esta es una frase por la escritora Helen Keller. Y ahora sí vamos a comenzar con el conversatorio. Y quiero darle la oportunidad de que se presente el señor Samuel Centeno Juárez, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues primero que nada, gracias a la Universidad Antequera por esta invitación y también mucho gusto en conocerte, aunque sea en línea, Paola, al compañero que nos va a estar también en este conversatorio. Pues es muy grato para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Sí, también para mí es un honor estar compartiendo pues esta mesa de diálogo con personalidades como ustedes, ¿verdad? Muchísimas gracias, es mucho orgullo. Vamos a darle ahora un momento breve de presentación a José Antonio Domínguez Guzmán. Tienes apagado tu micrófono. Hola. Sí, ahí ya te escuchamos. Muchas Hola, buenos gracias. días. Gracias, Paola, gracias a la universidad, gracias a Patti, y también es un gusto y una posibilidad de compartir con ustedes. Aquí estamos. Perfecto, muchas gracias. Pues vamos a iniciar con la primera pregunta, que nos hablen acerca de su experiencia, que ustedes como adultos, ¿qué conocen o qué saben acerca de la inclusión laboral? ¿En qué orden vamos respondiendo, Pau, para no encimarnos? Pues si gustan levantarme su manita y ya yo les doy el paso, o quieren que lo manejemos primero uno y después otro, como ustedes. Yo creo que sería mejor así, que tú lo vayas ok. cediendo, Entonces, por favor. vamos a empezar con el señor Samuel, por favor. Claro. Pues la verdad, esta situación del campo laboral es un poco complejo para las personas con alguna discapacidad en muchos sentidos, ¿no? Yo siempre he pensado y he comentado cuando me dan la oportunidad de abordar este tema, de que a veces o muchas veces la sociedad es un poquito contradictoria, ¿no? Porque te dan a ti como persona con discapacidad, te dan la oportunidad de integrarte a los niveles académicos, ya sea primaria, secundaria, terminar una licenciatura, un posgrado o terminar alguna carrera técnica. Pero ¿qué pasa cuando ya llega el momento que te tienes que enfrentar a solicitar, a pedir un trabajo? Pues ahí viene la contradicción de la sociedad, que en lugar de ver la capacidad que tiene una persona que lleva un bastón, que lleva un aparato auditivo, una silla de ruedas, todo esto, pues ven precisamente eso y no ven la capacidad de la persona, no ven su preparación, no ven qué deseo tiene esa persona precisamente de integrarse al campo laboral y poder destacar en esas áreas que él ya se preparó o que se está formando, ¿no? Entonces, por eso pienso que es un poco complejo, pero también las personas con discapacidad, pues nos enfrentamos, como lo mencionaban algunos ya de los ponentes y algunas personas,
algunas situaciones en barreras físicas, en barreras pues, tecnológicas, todo esto. Pero la barrera más grande a la que se enfrenta, no nada más en el campo laboral, una persona con discapacidad, es a la barrera social, que es muy complejo, pues, meterse en la cabeza de alguien y cambiar sus pensamientos. Eso es lo que yo en este momento puedo comentar respecto un poquito a la situación del aspecto laboral de una persona con discapacidad, ¿no? Muchas gracias, Samuel. A ver, ¿podemos escuchar tu opinión, José Antonio, por favor? Sí, claro, gracias, Pau. Bien, pues finalmente ya lo han abordado en diferentes puntos y la coincidencia es que sí es un tema que la palabra compleja lo pone muy sutil, es un tema poco tocado porque creo, hablando desde una cuestión sin un juicio, de un entendimiento del cerebro de los seres humanos, o de nosotros los seres humanos, es que el cerebro es quien de primera instancia, voy a utilizar la palabra solo para ejemplificar, discrimina a aquella persona que no considera de igual a igual. Pongo rápidamente un ejemplo que me sucedió a mí en la calle, sueno un silbato que traigo yo conmigo, que aunque traigo perro guía para cruzar, sueno mi silbato, y se acerca conmigo una persona, voy a hacerlo actuado, digamos, de esta manera, no, bueno, finalmente es con el contexto de ponerlo en la realidad que me sucedió y me hizo tomar conciencia de esto. Sueno mi silbato y se acerca una persona y me habla y me dice, ¿va usted a cruzar la calle? Y mi cerebro inmediatamente fue, ¿cómo voy a dialogar con él si no habla igual que yo? Y de momento pensé en rechazar la ayuda. Afortunadamente en segundos me di cuenta que solo me iba a ayudar a cruzar la calle, no íbamos a dar una conferencia juntos, ni a vivir juntos, ni a trabajar juntos, solo íbamos a cruzar la calle. Entonces le dije que sí, que se iba a cruzar la calle, le expliqué hacia dónde, qué calle era la que íbamos a cruzar, en qué dirección, y comentando durante el cruce si íbamos en la dirección correcta para ver que estuviéramos avanzando ahí. Y bueno, se hizo el cruce, me dijo, ya me voy. Entonces le dije, gracias, y se fue. Esto lo actúo de esta manera porque me di cuenta de esa reacción de mi cerebro, que como no hablaba, entre comillas, igual que yo, lo iba a dificultar. Y si eso es un pensamiento inmediato del cerebro, pues ya cuando la gente ve, valga la expresión, pues entonces su vista emite un juicio. Con lo que yo considero, para terminar y responder mi pregunta, es con lo que tenemos que trabajar quienes estamos en estos medios, y agradezco a la universidad que me lo permite, es analizar por qué sucede. Y entonces, como dice una maestra de un curso que acabo de tomar ahora de libertad emocional, es esto es lo que hay y qué hago con ello. Entonces, esto es lo que hay. Sí hay posibilidades de trabajo, están complicadas, sí, pero hay que pugnar, hay que prepararse para generar la posibilidad de estar en ellas. Yo estoy trabajando actualmente en un proyecto de la ciudad llamado Pilares, y yo tengo muchos años, más de 20 años, trabajando de forma independiente cuando la discapacidad llegó a mi vida. Entonces, puedo hablar de esos dos puntos. Hay que hacer algo, proponer algo con lo que uno tiene. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que son reflexiones muy interesantes la que están compartiendo los dos. Y sí les puedo decir que yo también, ¿no? Digo, cada quien habla desde su trinchera, desde donde nos toca participar y sobre todo promover la inclusión tanto educativa, social y laboral de las personas con discapacidad. Y pues sí, también concuerdo con ustedes, ¿no? No es algo fácil, pero lo importante es que lo estamos haciendo y también estamos sobre todo, ¿no? Uniendo esfuerzos y alianzas para también llegar a un fin común para todas las personas con discapacidad. Tenemos aquí otra pregunta que dice que si para nosotros existe el empleo con apoyo para las personas con discapacidad visual, ¿ustedes creen que en México existe el apoyo? Realmente no lo hay, empezando por lo social, porque como mencionaba José Antonio, cuando tú como persona, digamos, muchas veces los jefes o alguien que está contratando un servicio, ve a la persona y llega. Si por ejemplo es un zapatero
y llegan dos, uno con, va la expresión, con bastón y una persona regular, pues por lógica siempre van a ver esa situación, ¿no? Y bueno, por ahí es una parte. La otra es que muchas veces las instalaciones simplemente, no nos vayamos más allá de las personas, simplemente las instalaciones pues no son las adecuadas. Yo laboro en el Instituto de la Juventud y no es por de alguna manera, por criticar o por hacer una evaluación a mi centro de trabajo, sino como luego ellos rentan las instalaciones, pues muchas veces sí, hay una rampa, pero cuando la crearon esa rampa, no tomaron en cuenta que debe llevar unas medidas estándar para que una persona en silla de ruedas, una persona con bastón o con muletas pueda subir si no está muy inclinada. Entonces, desde ahí va la situación. Ahora, ya cuando nos vamos exactamente al campo de desempeño de una persona, pues realmente las herramientas muchas veces, si no las adquieres tú mismo, pues muchas veces donde tú vas a laborar, pues no se cuentan con esas herramientas, ¿no? Desde también señalamientos, desde las zonas adecuadas, todo este tipo. Entonces, realmente no hay las condiciones adecuadas para la situación laboral de una persona con alguna discapacidad, en este caso la discapacidad visual. Eso es lo que yo considero, lo que pienso y lo que he vivido en mi experiencia, ¿no? Que ha habido muchas barreras. Cuando yo tuve la fortuna de terminar la licenciatura en comunicación y regresé a Oaxaca y quise presentar mi examen como cualquier otra persona para fuera yo elegido en un campo laboral, pues simplemente me dijeron que no podía yo hacer el examen porque yo no veía. Entonces, desde ahí no le dan la oportunidad a una persona. No digo que ya con esto ha sido siempre así, gracias al trabajo de muchas personas con alguna discapacidad y de uno mismo, ha ido abriendo puertas, ¿no? Pero como lo comentan, falta mucho trabajo y ese trabajo tiene que empezar por uno mismo también. Eso es lo que yo puedo comentar. Muchas gracias, Samuel. Escuchamos tu opinión, José, por favor. Sí, claro. Yo pienso que sí, las oportunidades son pocas o escasas, que no me gusta a mí emitir juicios, ni siquiera de mi persona, mucho menos de los demás o de lo que sucede. Sin embargo, en mi caso, me ha enseñado la posibilidad de empujar hacia adelante, porque yo tengo mucho de ser independiente, y cuando las señales me llevaron hacia buscar un empleo como donde estoy hoy, yo lo rechazaba porque no quería atarme a un horario, etcétera, sino quería seguir siendo independiente, y por la insistencia de una buena amiga, dije, bueno, pues voy a llevar mis papeles a ver qué pasa. Y afortunadamente me quedé hace 3 años, que puedo decir que en esta época del asunto de la pandemia que vivimos desde hace ya un par de años, me quedé. Entonces, el estar ahí me enseñó a ser creativo para poder hacer mi trabajo, porque no había y no hay del todo la infraestructura ni los elementos técnicos para trabajar por lo que ustedes quieran. Sin embargo, me brindó la oportunidad de ser creativo, y entonces en mi trabajo grabo por WhatsApp las evidencias para compartir con los usuarios con los que yo trabajo. Busco a la persona que está conmigo, que por lo general son personas que ven tomar fotografías, y genero evidencias. Entonces le he ido proponiendo a las personas con las que trabajo cómo, con los elementos que yo tengo a la mano, puedo desempeñar bien mi trabajo, porque si estoy preparado, tengo la capacidad para hacerlo. Los elementos no siempre los habrá aquí, y eso me ha permitido, en este lugar donde estoy ahora, que se llama Pilares, ser creativo, y desde hace 3 años se maneja, o lo manejamos como una asesoría en el tema que yo estoy dando ahora ahí en Pilares. Sí hace falta, pero siempre hará falta más empleo para más personas, los que ven, los que no ven, los que caminan, los que no caminan. Siempre hará la posibilidad la necesidad de crear más, porque rebasamos la población
a las demandas, a las ofertas que hay. Entonces hay que seguir empujando de alguna manera, de manera personal, de manera con instituciones como esta que nos invita a platicar de qué opciones hay y cómo podemos generar más. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Sí, también definitivamente concuerdo con esa opción, ¿no? Hay que buscar emplearnos en algún lugar, pero si en algún momento se dificulta o está ya complicado, porque también sabemos que luego no en todas las empresas tienen esas condiciones, ¿no? Laborales para poder emplear a personas con discapacidad, buscar también nosotros, ¿no? Como comentan los dos ponentes, la opción del autoempleo, ¿no? Hay que buscarla y esforzarnos. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles consideras son los entornos y ocupaciones que se han abierto en el ámbito laboral para las personas con discapacidad visual? Se te apagó tu micrófono, Samuel. Perdón. Ahí. Gracias. Ya, sí, perdón. Decía yo, los entornos que se han abierto para las personas con discapacidad, pues en el caso, por ejemplo, de las personas ciegas, muchos han abierto las expectativas en campos laborales como es la docencia, como son en oficinas, todo esto. Pero como muy bien lo comentan ustedes, uno mismo también tiene que ir abriendo algunos espacios, ¿no? Creando, como dice José Antonio, ser creativo para ir creando los propios espacios. Yo con esto no digo, o sea, y ya que está uno inmerso en cualquier área, llámese docencia, llámese una oficina, llámese como instructor, pues tiene uno que ir creando sus propias herramientas, sus propios proyectos para presentarlos y precisamente ir impulsando que un mayor número de personas, tanto oyentes, visuales, todo esto, como la misma gente con alguna discapacidad, se vaya integrando a las diferentes áreas de oportunidad, llámese escuela, llámese deporte, llámese recreación y por lógica el área laboral. Entonces, por ello, uno mismo también tiene que ir impulsando. Sí, yo entiendo que es muy importante, a lo mejor si yo lo viví en la escuela, que hacían falta a lo mejor algunas herramientas para poder estudiar en su momento, ¿no? Y tuve que ir creando esas expectativas o creándome mis propias estrategias en la escuela. Ahora, esos mismos pensamientos tienen que ser ahora para el campo laboral, ¿no? Eso es mi punto de vista. Muchas gracias. Ahora era yo la que no podía activar el micrófono. Así luego pasa, ¿verdad? Te escuchamos, Toño. Sí, yo creo que el tema laboral es un tema escabroso precisamente por la complejidad que tiene y yo creo que, voy a hablar en primera persona, es encontrar un punto de alguien que crea en mí para entonces de ahí impulsarlo. ¿Y por qué lo digo? Yo hace 2 años, por recomendación de un amigo mío que se dedica a dar, también es conferencista y demás, me dijo, oye, pues, ¿por qué no sacas tu certificación? Yo tengo la certificación de la Secretaría del Trabajo como instructor y me propuso él hace 3 años sacar esta otra que es mediante conocer. Y bueno, le hice caso, fui a la institución, esta empresa certificadora, y no sabían qué hacer conmigo cuando llegué. Se volteaban a ver unos a otros, como diciendo, ¿qué le decimos o cómo le hacemos? Porque fui y les dije, yo quiero certificarme, la norma 0217, me interesa porque yo desde hace muchos años soy una persona que está dando capacitación y quiero certificarme. Y me llevaron con el director platicó conmigo unos minutos y me dijo, pues tienes experiencia, pero ¿cómo te certificamos? Le dije, pues igual que certifican a los que ven. Y afortunadamente hubo en esa reunión que estaba el director y 3 como encargados de área, algo así. Uno de ellos dijo, yo creo en el proyecto que José Antonio trae, yo lo capacito. Entonces me prestaron a 3 personas de la empresa para hacer mi material
mi material probatorio, mis evidencias, las elaboré en 3 días, porque eso normalmente se hace en 1 o 2 semanas. Me dijo, tienes 3 días, aquí están 3 personas, son para ti, tú vas a hacer los contenidos, ellos solamente te van a decir lo que tienes que hacer. Sí, dije, está bien. Y en esos 3 días hicimos los contenidos, todo el material probatorio, y a la semana siguiente me pidieron la fecha para certificación. Fuimos a la certificación, el certificador, yo alcancé a escuchar que dijo que no me podía evaluar porque uno de los reactivos importantes para esta evaluación tenía un porcentaje del 40% del valor del 100, que era mantener la vista con los asistentes a quien se está capacitando, o sea, con mantener tu contacto visual. Y el certificador dijo que pues no podía yo pasarlo. Entonces la persona que me apoyó le dijo, ¿por qué no le das la oportunidad y déjalo que exponga? Y tú lo calificas al final y lo evalúas. Me dio la posibilidad, expuse mi tema y me certificaron, inclusive dicho por ellos, no estoy seguro que así sea, pero la institución dice que soy la primera persona con discapacidad visual que se certifica en la norma 0217, cuando el certificador no quería, y al final me dijo brevemente que estaba sorprendido cómo sí lo había podido hacer porque me desplacé en el salón, porque conozco mi tema, etcétera, porque fui encontrando y se presentaron las posibilidades de mostrar, como lo dije hace ratito, que sí tengo la capacidad del conocimiento para hacerlo. No siempre se los encuentra uno, entonces hay que estar muy atentos a esas señales de cuando se encuentra uno a alguien que cree en uno y confía, pues apoyarse ahí para seguir haciendo cosas hacia adelante y entonces transmitirlo a los que vienen atrás. Muchas gracias. Y por ejemplo, respecto a las ocupaciones que ustedes saben o de acuerdo a su experiencia personal, ¿cuáles serían estas ocupaciones que se han abierto específicamente para las personas con discapacidad? No sé, por ejemplo, yo sí les puedo decir que hablando yo como usuaria en silla de ruedas o usuaria de prótesis utilizando bastón para poderme desplazar, en el caso de discapacidad motriz, que es la discapacidad que yo, bueno, la condición de discapacidad que yo tengo, sí les puedo decir que generalmente los tipos de trabajo para los que nos llegan a contratar, porque también hay todo toda una cuestión de mitos, ¿no? Y realidades alrededor de esta situación. Sí les puedo decir que para nosotros, a lo que yo he visto o en base a mi experiencia, sí nos acomodan o nos pueden dar trabajos, como de muchas cuestiones o cargas administrativas. No sé, por ejemplo, ustedes como personas ya adultas con discapacidad visual, ¿en qué ocupaciones o en qué tipo de trabajos pueden ser acreedores a trabajar? Bueno, yo tengo conocimiento en el caso de algunos compañeros que han trabajado, que están trabajando, sí, también en el aspecto administrativo, no sé, estar en algo pues sencillo, por ejemplo, empezar por algo sencillo, estar en el computador, estar también como radio operador, como situaciones así. Si nos vamos ya yéndonos un poquito más arriba, pues pueden ser, tengo compañeros que ellos trabajan como instructores en deporte, instructores en algunos talleres, docentes, tenemos compañeros también que trabajan como capacitadores en el ámbito de la tecnología, ¿no? Del equipo de los software parlantes para personas con discapacidad visual. Entonces, y no se diga, pues hay, aquí en Oaxaca, pues hay varias personas que trabajan dentro de la docencia. Entonces, son de las funciones. También he escuchado, por ejemplo, que a algunas personas las han contratado por ejemplo, en Ciudad de México, como detectores, por ejemplo, de fugas del agua, ¿no? Que en un trabajo así. Entonces, hay otros compañeros que por su situación también del buen manejo de la computadora, todo esto, manejan los centros de atención en servicios médicos, de ambulancia, de todo esto. Entonces, son los puestos,
que he conocido a donde han empleado a los compañeros y también han contratado a algunos compañeros aquí en Oaxaca. Alguna de las compañeras está trabajando en medios de comunicación. Entonces, Hola. Hola, sí se trabó un poquito. A ver, ahorita La sí. señal, la señal se atrasó. Sí, se retrasó un poquito la señal. A ver, ahorita creo que ya por ahí viene. Si gustas comentarnos tu opinión, José Antonio, en lo que... Claro, gracias, Pau. Sí, Gracias. yo he escuchado la gran mayoría de lo que Samuel comenta. Como experiencia personal, yo trabajé en un par de ocasiones en lo que le llamaban call center, que en realidad eran 2 líneas telefónicas, pero bueno, dando atención e información a clientes en 2 ocasiones. Y ahora esta que tengo, que estoy, digamos que como instructor o como asesor en Pilares, son las 2 experiencias que yo he tenido directamente que he escuchado que hay. Las otras, como dice Samuel, yo las he oído que las comentan otros compañeros, sin embargo, no he tenido la experiencia. Sin embargo, ahorita ya enumeramos como 5 o 6 o 10 posibilidades. Entonces, ya hay algunas, hay que trabajar en las que ya hay y crear otras, ¿no? Yo diría, si hay 10, pues vamos a buscar otras 10 por crear o por combinarlas, en fin, qué sé yo. Pero yo puedo hablar que a mí me hayan dado trabajo solamente bajo esas 2 y pues que me hayan rechazado, pues muchísimas veces, ¿no? En una ocasión me rechazaron yo todavía era, digamos que veía, pero finalmente ya era de baja visión, pero no conocía la denominación o la clasificación, porque ya veía yo con un solo ojo, el ojo izquierdo, y fui a una empresa con mi currículum para el puesto de relaciones públicas y el de recursos humanos dijo, oye, está usted muy bien, buena experiencia. Y a la hora que vio mis papeles, yo tengo en la carrera, soy titulado en técnico profesional en procesos de producción. Me dijo, pero usted no tiene título de administrador. No, le dije, pero ahí está mi currículum. Y entonces, si hay experiencia en ello, yo puedo desempeñar el trabajo que tú estás solicitando. Lo que yo te propongo es que me des trabajo 3 meses como máximo y en base a mi desempeño continúo como es en todos los trabajos. Y a su pensar en aquel entonces me dijo, no, porque como no tienes un título referente a lo que estamos solicitando, no te podemos contratar. Entonces, a veces suele ser sí, así como dijo Samuel hace ratito, ¿no? Contradictorio, porque cuando sale uno de la escuela no lo quieren contratar porque no tiene experiencia, y cuando hay experiencia no me quisieron contratar porque no tenía el título relacionado a, ¿no? Entonces combinan un poco de todo. Pero aquí andamos buscando estos espacios como de la universidad para hablar de ello como una posibilidad de lo que sí hay y lo que sí podemos hacer. Y lo que no hay, habrá que crearlo, ¿no? Y termino con esta frase que dice que hay que creer para crear. y algo muy importante, perdón, Paola, es No, también, adelante, Samuel. también la actitud de uno mismo, ¿no? Porque muchas veces, como dice el dicho, va uno buscando trabajo, deseando a Dios no encontrar. En el caso de la mayoría de las personas con discapacidad, siempre vamos con esa expectativa, pero también va a depender muchas veces de la actitud de uno, como nos vean, ¿no? Porque podemos solicitar un trabajo que a lo mejor tenemos el conocimiento, a lo mejor tenemos la experiencia, pero si no tenemos la actitud, pues también ahí puede ser una barrera que no nos permita que nos puedan integrar a ese campo laboral que queremos, ¿no? Exactamente, como bien dice, ¿no? Querer es poder y sobre todo también nosotros como personas con discapacidad hay que estar preparados, ¿no? Tanto personalmente, manejando todas estas cuestiones que hemos ido hablando para poder como rescatar, ¿no? El amor propio, la inteligencia emocional, todo lo que son también las actitudes o las herramientas, ¿no? Actitudinales y sobre todo también en base a la profesión que deseemos emplear o ejercer, estar también lo competentemente y altamente preparados, ¿no? Porque si no, pues también, ¿no? O sea, es como me decía a mí una maestra, ¿no? Hay que saberse vender dentro de su ramo, dentro de donde uno trabaja, pero sobre todo con esa cuestión ética, con valores y sabiendo también, ¿no? Lo que uno va a aportar a la empresa o a la institución donde va a estar trabajando. Y también en un momento dado, perdón, ser también un poco
compartidos, porque, bueno, a mí me ocurre, yo me dedico, aparte de docencia, a dar talleres de diferentes áreas de la discapacidad visual, y muchas veces el número de municipios que tiene nuestro estado, pues muchas veces me indica que no pueden asistir hasta acá, hasta el centro de Oaxaca. Entonces yo pues muy amable les doy opciones donde pueden tomar esas capacitaciones. Entonces también ahí viene la actitud, ¿no? Porque para todos sale el sol. Entonces hay que también ser en un momento dado compartidos y poder, pues recomendar a nuestro mismo sector, ¿no? De las personas con discapacidad. Si yo no lo puedo hacer en un momento dado, y hay otra persona que puede ofertar ese servicio, pues adelante, ¿no? Que lo pueda hacer. Sí, eso me encanta. La verdad es que como personas yo sí soy partidaria, ¿no? De compartir y lo que sabemos también ponerlo al servicio, a la disposición de los demás y como dices, ¿no, Samuel? Te voy a tutear, perdón. No, no hay problema. Y como tú dices, ¿no, Samuel? Si sabemos de alguien que lo necesita o que tiene un perfil mejor para algo que nosotros, pues también compartirlo, ¿no? Como decía, ¿no? Para todos sale el sol y como también ayer lo comentaba el ponente David con su conferencia, que él decía, ¿no? Yo comparto material y también ustedes a la vez difundan, porque yo creo que quienes tenemos como que la bandera o tatuado aquí en el corazón, la inclusión tanto educativa, social y laboral hacia las personas con discapacidad, lo que hacemos es que queremos que lo que sepamos replicarlo para impactar en grandes masas, ¿no? Y ahí sí llegar a una inclusión realmente pues al 100% o en su totalidad. Tenemos la siguiente pregunta que dice, ¿por qué contratar a las personas con discapacidad visual? ¿Por qué contratarlas? Pues yo creo que simplemente porque tienen la capacidad para poder desempeñar uno u otra actividad. Y pues realmente porque antes de ser personas con una discapacidad, somos seres humanos y que deben de tener las mismas oportunidades que cualquier persona. Y así como tienen las mismas oportunidades, van a tener pues las mismas obligaciones que cualquier otra, ¿no? Y eso es lo más importante, por la capacidad que tiene la persona como ser humano. Te escuchamos, José. Sí, yo creo que pues el por qué, bien lo dice Samuel, pues porque finalmente tenemos el derecho, porque antes que la discapacidad somos personas. Y mostrando que tenemos la preparación y la capacidad para hacerlo, pues entonces estar en ese puesto o en esa actividad. Y la ventaja que yo le podría ver, por donde viene la pregunta que tú nos estás haciendo, Pau, es que finalmente, como a nosotros nos tenemos un trabajo y un esfuerzo mayor que las personas que ven por naturaleza bajo nuestra condición, en el caso de la discapacidad visual, pues hay una conciencia sobre la preparación, hay una posibilidad de una concentración mucho mayor, porque para nuestro desarrollo, voy a hablar en primera persona, para mi desarrollo personal, implica que esté atento a todo lo que tengo que hacer porque no veo lo que sucede y entonces tengo que estar atento a todos mis sentidos para desempeñarme mejor en mi vida personal o no con seguridad, porque no hay nada seguro más que la muerte, pero sí lo más tranquilo y transcurrir en los espacios en buen camino. Y en la parte profesional, pues poner atención, porque yo en una expresión, en una conferencia, en un lugar donde dan información, no tengo oportunidad de estar tomando notas o grabando y demás, sino de todo es recibir la información, discernir y guardar, discernir y guardar. Entonces eso lleva un gran esfuerzo mental, que es una ventaja, yo lo vería como una ventaja para aquellos que nos den la oportunidad de elaborar, porque hay una habilidad que no quiere decir que los demás no tengan, pero que nosotros, o en mi caso, yo la he trabajado precisamente porque así vivo. Entonces sería una ventaja, un plus, ¿no? Ya lo que cada quien ofrezcamos como ese plus es personal, pero aquí es como un general de la capacidad de estar todo el tiempo pendiente de lo que
estoy escuchando para continuar adelante. Perdón, Gracias. aquí Sí, no sé Samuel. si puede acordar, aquí complementando un poquito y ejemplificando lo que dice José Antonio, sí, tiene uno que poner un poquito más de atención en lo que está haciendo uno. A mí me ha ocurrido 1 o 2 veces en la normal, que bueno, cuando estaban las clases presenciales, me ocurrió, dando clases, de repente escucho algunos murmullos de mis alumnos y ya les digo, a ver, no se estén copiando, cosas así, ¿no? Y me dice uno de ellos, ¿por qué se da cuenta, profesor? Le digo, lo que pasa es que me doy cuenta porque soy ciego, más no sordo, y tengo que poner atención en todo lo que ustedes están haciendo para que sea de una mejor manera su aprendizaje. Entonces, ejemplificando esto que dice José Antonio, ¿no? Pues sí tiene uno que poner mayor atención. También, por ejemplo, luego me preguntan si yo cuando camino con el bastón cuento los pasos o los escalones. Le digo, la verdad yo no cuento ni los escalones ni los pasos. Yo prefiero en un momento dado utilizar de una mejor manera mi bastón, porque si yo en un momento dado, por alguna distracción, me equivoco en contar, puede provocar un accidente. Entonces, llevó la situación del campo laboral, ¿no? Tener mayor atención para poder desempeñar mejor nuestro trabajo. Gracias por compartir. Definitivamente, la verdad yo que he tenido la experiencia de trabajar o incluso capacitar también de manera laboral, ¿no? Tanto a empresas que ahora, antes eran reclutadores, ¿no? En los trabajos, pero ahora ya se les llama, cambió como que el término ya correcto o hablando dentro de la inclusión, ya se les dice buscadores de talento, ¿no? Dentro del empleo. Entonces, cuando yo también estoy en mucho contacto con los buscadores de empleo, sí es lo que en la fundación en la que colaboro, sí les hacemos mucho hincapié, ¿no? Que vean que dependiendo de la discapacidad, porque bueno, nosotros sabemos que la discapacidad para cuestiones tanto de atención como en la educación y también en el empleo, pues se divide en 4 áreas, ¿no? Visual, auditiva, ¿no? Motriz y ya las que entran como problemas o desfases en el desarrollo, ¿no? Y pues sí es lo que yo también comento y rescato de lo que dicen ustedes dos, ¿no? Que definitivamente tienen una capacidad impresionante porque a mí me sorprende mucho. Yo tengo la oportunidad de conocer en persona a José Antonio Domínguez y la verdad tienen como una memoria impresionante para saber dónde están las cosas, que a mí, a mí la verdad yo no, me sorprende mucho, sigo sin comprender, sin entender, quizás porque yo no lo vivo en mi persona, pero sí lo veo con ustedes, ¿no? Que es yo creo que una de las muchas otras habilidades que llegan a desarrollar, pero hablando de esto para en un contexto laboral, pues es súper importante porque yo cuando capacito también a personas con ceguera o incluso sordoceguera, que estamos ahí trabajando, ¿no? De manera integral, porque también sabemos que entran otros especialistas. Sí es lo que yo veo, ¿no? Que en cuanto a la atención, o sea, nada más se les dice una vez las cosas y ustedes a la primera lo entienden, ¿no? Entonces, yo creo que eso en un contexto, trasladándolo a un contexto laboral, es sumamente importante, ¿no? ¿A quién no le gustaría, ¿no? O como jefes o ejecutivos que den una instrucción y a la primera las personas lo entiendan, lo procesen. Entonces, yo creo que también es parte de cada persona o dependiendo cada condición o situación de discapacidad, pues vamos desarrollando otras habilidades, ¿no? Que nos permiten pues superar esas situaciones y estar también en una competencia laboral, pues lo más tratar, ¿no? De estar lo más pareja posible a otras personas que quizás no tienen una discapacidad. Les voy a leer, por aquí pusieron una pregunta en el chat, permítanme, déjenme, lo Adelante, abro. adelante. Sí, gracias, Claro. para que también la contestemos. Dice, la manda la señorita Erika Rodríguez y dice, ¿cómo se involucran las autoridades gubernamentales en el acceso laboral hacia las personas con discapacidad? Híjole. Bueno,
Es, es algo así, como decían, algo escabroso, ¿no? Muchas veces, y no nada más con respecto a las personas con discapacidad, sino muchas veces las autoridades crean leyes, crean artículos para, según, apoyar, pero en su gran mayoría lo hacen desde el escritorio, no van de trabajo. ¿A qué me refiero? Que no lo consultan directamente con las personas involucradas y hacen una ley y la presentan. Y después de presentarla, ya ven cuáles son los beneficios, cuáles son lo negativo, sin antes hacer un estudio previo. Entonces, en el campo laboral, pues realmente hay muchas leyes, pero desafortunadamente, como muchas tantas, pues en gran medida, y no porque yo me queje, sino afortunadamente soy de las personas que han salido beneficiadas, pero en su gran mayoría esas leyes no se cumplen. Entonces sí hay que trabajar más y empezando por uno mismo, ya lo hemos comentado, de que uno mismo tiene que irle, pues, explicándole, enseñándole a la sociedad cuál es nuestra capacidad para que de ahí ellos vean y en verdad se hagan las leyes adecuadas y se cumplan. Eso es mi punto de vista, ¿no? Muchas gracias, Samuel. Ahora sí te escuchamos, José. Bueno, pues yo esbozaba la sonrisa igual que Samuel porque es un tema bastante escabroso, porque sí han hecho acercamientos hacia voy a hablar en lo general, las distintas discapacidades, y en la visual, nada más que en la visual es donde creo que se tuerce más el rabo de la marrana, válgame la expresión, porque como lo están pensando desde su perspectiva que ellos sí ven, y su cerebro de inmediato dice, pues ¿cómo lo van a hacer si no ve en general? Y entonces empiezan a hacer propuestas sin preguntarle a los que saben. Y quién sabe, no porque yo tenga la verdad, sino parte de mi experiencia puede ser útil, así como la de Samuel o cualquier otra persona con una discapacidad visual, que es el tema que estamos tratando, de qué hemos tenido como experiencia en el desarrollo de transitar por cierto espacio, de movernos en un cierto lugar, o de cómo comunicarnos con los compañeros. Hay cosas tan sencillas como la comunicación, ¿no? O sea, la comunicación me refiero a la expresión verbal, que hay gente que piensa que si me dicen mira, yo me voy a ofender, ¿no? Por ejemplo, ¿ya te fijaste? ¿Ya viste? Pues son palabras que no tienen por qué quitarse de nuestro vocabulario, empezando por esa parte sencilla. Entonces, sí se han involucrado algunas autoridades, lo que bien subraya Samuel, y coincido con ello también, en que habría que acercarse no solo a las instituciones de las personas con una discapacidad, en este caso la ceguera, sino a nosotros como usuarios, antes de lanzar un proyecto, bajo los lineamientos que pueda hacer si es una obra, que ya los hay desde hace muchos años, pero ellos ven, pero no ven, están viendo y no ven, y entonces se brincan los lineamientos y entonces las rampas quedan X, etcétera, ¿no? Entonces eso se sabe que ahí está y habría que tener conciencia de que lo tomen en consideración. Y luego, si hay dudas, pues acercarse a preguntarle a una persona, que yo sugerí alguna vez hacer una especie como de consejo que reuniese a una persona por lo menos de cada discapacidad, ¿no? Para cuando hicieron las rampas, cuando preguntarle a Pau cómo le hace con su silla y cómo le hace cuando trae la muleta o el bastón, preguntarle a una persona ciega cómo le hace con su bastón, preguntarle a una persona sorda, sí ve, pero cómo se trae, en fin, a cada uno de nosotros entonces hacer yo lo sugiero para las empresas que tengan que ver con estos temas, pues hacer una especie de consejo donde por lo menos haya una persona de nosotros con la discapacidad para aportar la experiencia y entonces darle un mayor impulso y utilidad al proyecto que se vaya a lanzar o al puesto que vayan a proponer, porque hay propuestas en donde a la hora que uno llega a la empresa y les dice uno, sí, pues es que necesito para la computadora un sistema parlante y se van para atrás porque el parlante del lujo se llama JOS y cuesta mucho dinero, pero ya hay uno que no es de lujo, que se llama NVDA y es un bocho, pero nos ayuda a transportarnos, por poner ejemplos más cotidianos, Pau, pero sí están acercándose
pero no basta que se acerquen, basta que, como dice el título de este evento, ¿no? Amar es acompañar. Entonces, que nos permitan acompañarlos si lo quieren hacer bien para que las cosas vayan mejor de lo que podrían ir. Y también complementando esta situación, dentro de una misma discapacidad pudieran consultar a un grupo de cierto número de personas, ¿no? Porque, como lo comenta José Antonio, pues no las experiencias que él ha vivido a las que yo o a las que otra persona. Hace poco, por ejemplo, se acercaba un estudiante de turismo y quiere hacer un proyecto de turismo inclusivo. Y preguntándome a mí, pues yo le di unas ideas, pero yo le dije, ¿sabes qué? A mí lo que me interesa es que a lo mejor te acerques con mis compañeros, porque las experiencias que yo tenga van a ser diferentes a las de otra persona. Entonces, lo mismo lleva en este campo, ¿no? De la situación laboral, que a lo mejor mis necesidades no son las mismas que las de José Antonio o a la inversa, ¿no? Entonces, por ello, acercarse con este sector. Y si se puede hacerlo con todas las discapacidades, pues qué mejor. Sí, efectivamente. Porque yo sé, ¿no? Digo, si hay como consejos, ¿no? De apoyo para personas con discapacidad motriz, ¿no? Que eso pues lo sé. También para sordos sé que está la FEMENSOR, ¿no? Para discapacidad intelectual también, ¿no? APAC tiene por ahí su propio consejo, pero si les soy honesta, respecto a la discapacidad visual, es lo que tanto yo como mi experiencia personal y profesional me ha llevado, sí está un poco todavía segregada, ¿no? O hay actividades o cosas donde sí siguen en el olvido, pues las discapacidades sensoriales, ¿no? Porque la verdad es que todavía no están o no llegamos a esos ajustes necesarios o servicios de apoyo que realmente sean muy competentes para poderlos, manejar, ¿no? Tanto como sociedad como empleo, ¿no? Y esto se asemeja también a la siguiente pregunta que dice, ¿qué son los ajustes necesarios y servicios de apoyo dentro del empleo para las personas con discapacidad visual? Bueno, yo entiendo que aquí los ajustes, pues son muchos, pero como ya lo comentaba José Antonio, los mismos ajustes vienen desde ti, ¿no? Porque a lo mejor en un centro de trabajo te hacen falta muchos elementos, pero tú tienes que ir buscándolo. Precisamente, si tú ya te dices a la tarea de buscar un trabajo y te contrataron, que esa situación de que algunos elementos te hagan falta, pues no te detengas, sino tú tienes que crear tus propios elementos. Ya si el centro de trabajo donde tú te desarrollas te brinda los apoyos arquitectónicos, tecnológicos o de otra índole, pues qué mejor. Pero si no los hay, tú mismo tienes que crear esas herramientas, esos elementos, ¿no? Muchas gracias, Samuel. Escuchamos tu opinión, José. Sí, yo creo Gracias. que los ajustes ya se están haciendo, Pau, con este programa, con esta entrevista de la universidad, porque vamos vertiendo de más información a aquellos que la necesitan, a aquellos que la quieren conocer por curiosidad, en fin, que estamos abiertos a compartir nuestras experiencias para los que vienen atrás o a un lado de nosotros y hacer esos ajustes. Yo iría de la mano pensando en que ya estamos haciendo esos ajustes, pero si hablamos de un universo, híjole, el universo es enorme. Y si lo vamos segmentando de universo a poblaciones, a grupos, de lo macro a lo mediano y a lo micro, y irlos abarcando como ya lo estamos haciendo, ¿no? Ahorita la universidad con este tercer encuentro, ¿no? De Amar es Acompañar. Yo lo hago cada 15 días con un programa que tengo en Facebook, ¿no? De programas que tienen que ver con distintos temas sobre la discapacidad en general, en lo particular la visual. Y ahorita, por ejemplo, este año iniciamos con temas de los perros guía y todo el año va a ser la base sobre los perros guía y lo vamos a ligar de ahí o lo estamos ligando con las otras discapacidades, con la forma de vida, pero nuestro punto medular son los perros guía, ¿no? Entonces, seguir creando esto y el ajuste es, yo creo, de cada persona dentro de sí misma, el ajuste en su conciencia,
el ajuste en su voluntad y el ajuste en su caminar para entonces sí llevarlo a cabo como tú, Pau, que eres una mujer incansable en ese tema y lo has mostrado con tu trayectoria, ¿no? Y eso, dijiste hace un momentito, yo conozco a Toño, bueno, pues es que nos conocemos de toda la vida, y sin embargo, aquí estamos, ambos dos, luchando, y yo no digo, no me gusta decir luchando, pero sí enfrentando y viviendo lo que nos toca y saliendo adelante como lo podemos hacer, ¿no? Entonces yo creo que sí hemos avanzado, nada más que no podemos hacer una medición o no sería como, hijo, no me gusta decir justo, lo conveniente hacer una medición de qué sí vamos avanzando, porque si hacemos una medición con algo que sea muy grande, nos vamos a quedar muy cortos, o si lo medimos echándonos muchas porras y muy gustosos de lo que estamos haciendo, probablemente podemos perder, vale la expresión, visión hacia adelante y nos quedemos cortos. Yo creo que cada paso que demos, del tamaño que es, nos será beneficioso. Muchas gracias, chicos. Bueno, yo a todos ando chiqueando, lo siento, es que me sale ¿Está mi bien? lado de maestra. Sí, no hay Como problema. hay trabajo A mí me con gusta que me niños, chiquees jóvenes, mejor a que me digas adultos, realmente cómo trato me de podrías decir. generalizar para no herir susceptibilidades, ¿verdad? Por temas de edad. No, A por eso todos digo, les déjalo digo así. chicos. Me gusta a mí que me digas No nos chicos. metamos en problemas, más de los Sí, que ya no, estamos. no te compliques, Pau, dejémoslo así. Sí, entonces a todos ando ahí chequeando, pero ya para concluir, digo, sí teníamos por ahí más preguntas y demás, pero hay que, ya saben, tenemos siempre que respetar los tiempos. Adelante. Para concluir, ¿con qué podían cerrar este foro? Con una opinión personal de ustedes acerca de la inclusión laboral. Bueno, pues yo personalmente puedo expresar que desde donde yo esté, llámese de la docencia, llámese de la parte familiar, de la parte social, siempre tenemos que ser propositivos para que este mundo mejore en todos los sentidos. Y bueno, por lógica, en esta área que estamos abordando ahorita, ser propositivos para que de manera personal mejoremos, como lo decía José Antonio, como persona, como sociedad, y poder con esto lograr que un mayor número de personas con alguna discapacidad tenga mayores oportunidades en todos los sectores de la vida para su mejor desarrollo, su mejor integración y lograr con esto el concepto moderno que ahorita se está manejando, que se incluya de una manera adecuada a la sociedad. Eso es lo que yo puedo opinar. Muchísimas gracias, Samuel. Totalmente de acuerdo con ustedes. Luego ya no tengo ni qué decir, ¿verdad? Pero sí te escuchamos, José. Bien, yo creo que mi propuesta sería como yo lo he estado haciendo, hablo de mí no por yo, sino porque el primero que tuvo que cambiar la mentalidad y la forma de pensar hacia mi persona fui yo, hace 20 años, tengo 21 años viviendo con la discapacidad visual, viví 16 con baja visión y tengo 5 más o menos como persona con una ceguera total, y el primero que tuvo que cambiar dentro de mí fui yo, y mis acciones fueron las que tuvieron que cambiar para estar a donde estoy hoy, hablando personalmente con un disfrute de mi vida, con una posibilidad de trabajo que llegó solita, yo no la busqué, eso es algo que me maravilla cuando yo me di cuenta que podías fluir con el universo y con las cosas que la vida me viene poniendo enfrente y, vale la expresión, voltear a verlas, he llegado hasta donde estoy. Entonces, y eso, como ya lo comentamos a lo largo de este evento, de esta entrevista, compartirlo con los demás, dejar que fluya. Y yo diría por último una frase que me gusta mucho, que aunque no soy totalmente católico como tal, esa frase de ese santo señor me gustó mucho cuando fue la última vez que vino a México, que fue el Papa Juan Pablo II, y cuando se fue aquí, transmitían esa frase y decía que a los seres humanos lo que nos hace falta es ver hacia adentro. Es una frase que él dijo antes de que se fuera de aquí, y yo a algún amigo en ese entonces dije, ¿qué crees? Ya no va a regresar a México. ¿Cómo que dije esa frase? Me suena a despedida.
Y desde entonces yo esa frase la he apoyado, utilizado en los eventos que hago, porque justamente cuando yo empecé a ver hacia adentro, valga la expresión, como vivo hoy, entonces las cosas cambiaron para mí. Así que bueno, gracias Pau, gracias a la universidad por esta invitación, gracias Samuel por compartir y bueno, aquí estamos, gracias. Muchas gracias, chicos, tanto a Samuel como a José Antonio. Yo, pues la verdad, para concluir, sí les diría que totalmente de acuerdo con lo que han comentado estas dos grandes personas con las que me tocó compartir foro. Y sí, yo sí soy de esa idea, esa fiel creencia que como humanos tenemos que aprender sobre todo a aceptarnos y amarnos realmente como somos, todo lo que viene siendo el amor propio en su totalidad, a conocernos y también aceptar lo que luego tenemos nuestro como que lado B o nuestro lado oscuro, y es muy respetable porque nadie es perfecto. Yo creo que eso es lo que nos engrandece como seres humanos, que tenemos siempre esa oportunidad, esa opción de elegir y de transformar lo que no nos agrada. Y sí les quiero decir, ¿no? Que también centrarnos en la persona como personas, ¿no? O sea, sí estamos aquí, ¿no? Discapacidad visual y discapacidad motriz juntas en un mismo espacio o en un foro, pero ante todo somos personas, ¿no? Yo soy Paola, ahí está José, está Samuel, y sí está la condición de la discapacidad, pero pues es darnos esa apertura, ¿no? Como personas en general, con o sin discapacidad, de conocernos, de crear alianzas, oportunidades que nos favorezcan a todas las personas en general y promover, ¿no? La inclusión en su totalidad, tanto educativa, social y laboral. Digo, aquí sí se tocó más esa parte, esa cuestión de la inclusión laboral, pero pues la inclusión empieza desde que uno se acepta, tu familia te acepta también como eres, porque también tenemos nosotras una familia. No podemos decir que nuestros logros nada más son propios, sino hay que ser conscientes que hay familia y que hay personas a nuestro alrededor que nos apoyan y que como humanos necesitamos siempre tener esa mano amiga. Y si no tenemos esa mano amiga, también serlo conscientemente vulnerables e inteligentes emocionales para saber, ¿no? Hay muchas asociaciones que nos pueden brindar el apoyo que necesitamos. Entonces, pues aquí estamos en la medida que les podamos apoyar cualquiera de nosotros tres, pues quedamos siempre al servicio. Yo ya aquí ya incluía a Samuel, pero pues a lo que yo Con mucho también gusto. he tenido la oportunidad de conocerlo en este encuentro, pues creo que los tres estamos con esta actitud de servicio y disposición de poderles apoyar cada quien en su rama o desde su experiencia. Y pues me despido también con una frase que a mí en lo particular me ha llenado mucho, me significa, que es frase de Gandhi, que dice que pues sé el cambio que quieras ver, ¿no? Entonces, si nosotros queremos un México inclusivo, incluyente, pues hay que empezar por uno mismo. Muchas gracias, Patti, y a la institución UNAU, a la universidad, por habernos invitado. Se los agradecemos mucho. Gracias. Claro que sí. Gracias, José Gracias, Antonio. Gracias, Pati. Paola. Buenas tardes.